Sí, pedimos al hermano Calixto, el tocayo acá de Ramoncito, para que nos dirija en oración, por favor. Hermano, a ver, Dios Todopoderoso, Padre Santo, bendito seas por siempre, dígame alabado. Tu gloria sea para ti, Señor. Que esta reunión, Señor, empiece con bien, Señor, y conocerte más aún a través de tu discípulo, Señor. Te pedimos tu ayuda y tu misericordia, Padre Santo. Que nos ayudes también a ahondar en nuestro sentido espiritual aún más. Te suplicamos a todos los que estamos congregados y aún a nuestros hermanos que no están en este momento. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Justo va entrando alguien más, entra el doctor Vladimir Ochoquen. Bueno, hermanos, hoy la misión la misión del estudio de hoy es acabar, si mal no estoy haciendo las cosas, con el capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2 acaba en el versículo 26, ¿correcto? ¿O yo me equivoco? Vamos a abrir nuestras Biblias. Así es. Y es un pasaje, lo que vamos a ver hoy es desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Igual separado en dos grupos, del 14 al 17 y del 18 al 26. Este pasaje en particular es uno de los pasajes centrales de la carta de Santiago, ¿no? Si ustedes ya lo han leído previamente, trata de la fe y las obras, ¿no? ¿Estamos ahí? Con la Biblia abierta, tiene que estar con la Biblia abierta para poder para poder leer juntos. Igual siempre, como siempre, les pongo los pasajes en la pantalla. Buenas noches, Vladimir, buenas noches, buenas noches. Para poder comparar las versiones, ¿no? Vamos a compartir pantalla entonces. Y ahí tenemos el texto del capítulo 2 de Santiago, versículos 14 al 17. Que en Reina Valera contemporánea, que es la Reina Valera que estamos usando como de cabecera para los apuntes de clase, dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. En Reina Valera el 60 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La nueva versión internacional dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Pero uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Por último, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces, vamos a ir analizando lo que acabamos de leer. Y podríamos decir que de estos primeros 4 versículos que hemos leído, sacar como frase que resume todo esto que la fe por sí sola no es suficiente, ¿no? Entonces en el versículo 14 comienza Santiago su refutación de la idea errónea de que la fe puede salvar sin obras, ¿no? Señalando el tema con una serie de preguntas para afirmar su posición fundamental de que la fe no da como resultado, que no da como resultado obras, es vana, ¿no? Igual que una religión que no se vive es vana, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 26, ¿no? Una religión falsa, ¿no? Si es que no se vive, ¿no? Entonces, el texto bíblico pregunta, ¿de qué sirve decir, ¿no? Por no decir, en otro caso, podríamos parafrasear diciendo, ¿de qué le sirve al hombre, ¿no? Y si comparamos con lo que Jesús dice, o mejor dicho, dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve a uno, ¿no? Entonces, Pablo hizo la misma pregunta sobre su sufrimiento. Si no hay resurrección, ¿de qué aprovecha, ¿no? El adjetivo se encuentra en la Septuaginta, ¿no? Así escrito está el de qué sirve en Job 15:3. Y no es que no haya provecho en la fe, ¿no? Santiago jamás afirmaría lo anterior. Santiago tampoco niega que se pueda tener fe sin obras. Sin embargo, afirma que la fe por sí sola no aprovecha para el hombre porque no puede dar como resultado su salvación, ¿no? Y nadie debe enfatizar la frase decir que se tiene fe para asumir que Santiago quiere decir que alguien alega tener fe, pero realmente no la tiene, ¿no? Acá está, no, lo que está diciendo Santiago es que no está refutando que una persona no tenga o no tenga fe, ¿no? Sino que esa fe por sí sola no es suficiente, ¿sí? Es esencial entonces para el argumento de Santiago que alguien podría asumir que es un creyente, o sea, puede ser creyente, tener fe, sin ser un obrero, ¿no? Una fe que no es activa podría ser indigna del nombre y sin valor. Sin embargo, no quiere decir que no sea sincera. La fe es introducida sin definición como ingrediente básico de la vida cristiana. Ahora, la palabra creyente, o sea, el que cree, el que tiene fe, es un nombre frecuente en la Biblia para un cristiano. Esto ya también ha hablado Santiago en su carta, ya ha enfatizado en esto. Y la usa en un sentido general sin tener en cuenta las sutilezas o implicaciones del significado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, confianza o resistencia, ¿no? También en el texto bíblico vemos obras, ¿no? Ahora, con obras, Santiago se refiere a cualquier obediencia a la ley de Cristo, y enfatizo, la ley de Cristo como cristiano. Sin embargo, el término generalmente se refiere a las buenas obras o a la conducta de los frutos de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, en Tito, Pablo lo usa de conducta, que consiste en muchas acciones durante un periodo de tiempo. Santiago ya ha enfatizado que la palabra de verdad, ¿no?, tiene que seguir siendo examinada y cumplida, ¿no? Ha mencionado también específicamente cosas como ayudar a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Si recordamos un poco lo que hemos visto la semana pasada.
Más adelante, en la carta también dirá que el maestro sabio debe mostrar con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría, en el capítulo 3, y también especifica que es llena de compasión y de buenos frutos, ¿no? Esta fe. Así, la referencia es a las obras que cumplen la ley de la libertad, ¿no? Qué importante es este concepto de la ley de la libertad, y por las que los hombres serán juzgados, ¿no? Santiago usa las mismas palabras que Pablo en su declaración que dice que el hombre no es justificado por las obras, ¿no? Por lo general, se usa a Pablo y se usa a Romanos para decir que uno es salvo por la fe, ¿no? ¿No? Y entendemos en un concepto incompleto de lo que significa la palabra fe. La fe solamente se limitan a la fe en el acto de creer en Dios. Sin embargo, como las realizadas bajo la ley, que no tienen relación con la sangre de Cristo y que se realizan como la base o el mérito de la justificación en sí mismas. Con Santiago cambia la figura, no está hablando aquí de las obras de la ley. La idea es que el cristiano que acepta a Cristo como su sacrificio y por lo tanto se le atribuye la justicia de Dios, tiene que vivir en obediencia de fe a la ley de Cristo, manifestando su fe en las obras. Pablo no tendría ningún problema con lo anterior. De hecho, Pablo es igualmente insistente en ello, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, nuevamente, se suele usar el argumento mal entendido de Pablo de que la salvación es por fe únicamente, ¿no? Y no por obras, ¿no? El cristiano tiene que trabajar en su salvación. Fue creado para buenas obras, ¿no? Y todo lo que estoy en estos argumentos son argumentos de Pablo, ¿no? Tiene que presentar sus miembros como instrumentos de justicia. Pablo también les advirtió a sus lectores que eran cristianos que si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, ¿no? El cristiano tiene que llevar fruto para Dios. El mismo Pablo es quien acuñó la frase de obedecer a la fe. Pablo jamás hubiera negado que las obras de obediencia a la ley de Cristo son necesarias para hacer que la fe de un cristiano sea perfecta y salvadora, ¿no? ¿No? Y también el texto dice en el versículo 14, ¿acaso esa fe puede salvar? ¿No? Hace esa pregunta. Santiago usa la palabra fe aquí como en el artículo que querer decir del tipo que se acaba de mencionar, la que no tiene obras o solo fe, ¿no? La respuesta está escrita, o sea, la pregunta está hecha para que la respuesta que se espere de esta pregunta sea negativa. Entonces, la respuesta sería, ¿no? Si nos preguntaran, ¿acaso esta fe, ¿no? O esa fe de que no tiene obras, que es solo fe, puede salvar? Y la respuesta, evidentemente, es no, ¿no? Santiago afirma enfáticamente que tal fe, la que no tiene obras, no puede salvar. El verbo salvar aquí debe interpretarse en el mismo sentido que en capítulo 1, versículo 21. Santiago quiere decir la salvación futura que aún debe ser realizada por el hombre nacido de nuevo, ¿no? En el acto de perseverar, en el acto de la santificación. En el versículo 15, Santiago comienza su análisis de los méritos de los alegatos para una fe que no funciona con una ilustración que se supone de un prójimo cristiano, ¿no? Pone un ejemplo, ¿no? Un hermano o una hermana, ¿no? No tenía las necesidades de la vida, ¿no? Este hermano o este hermano o hermana, ¿no? No tenía acceso a cubrir sus necesidades, ¿no? El cristiano tiene la obligación de hacer el bien a todos los hombres, en especial a los que son de la familia de la fe. El amor no ha de ser solo de palabras, sino también de hecho. Santiago acaba de demostrar que las obras de misericordia son necesarias con los pobres.
Ahora bien, la palabra desnudos, que aparece en el texto, se usa a menudo para ropa escasa, ¿no? O vestimenta que prácticamente es nada. La falta de vestimenta y alimentos enfatiza la miseria del hermano cristiano. El cristiano que no se levanta para ayudar a su hermano en tal condición no tiene entonces el amor de Dios. En el versículo 16, Santiago estaba pensando en cualquier cristiano que pudiera pronunciar estas palabras de aparente preocupación por los hermanos, ¿no? No se debe pensar que Santiago está queriendo decir que aquellos que sostienen que la fe por sí sola es suficiente para la salvación son los que actúan de esta manera. Simplemente está usando una ilustración para mostrarle a esas personas y también a nosotros ahora que la fe expresada solo en palabras no tendría valor. Hay muchos que dicen y no hacen. Así que hay muchos también que miran la ley perfecta y no la obedecen. Ahora, saludos como este aparecen en el Antiguo Testamento y también aparecen en el Nuevo. Por ejemplo, en Jueces, en 2 de Samuel y en Hechos, ¿no? La frase quiere decir algo así como si yo les dijera ahora que te vaya bien, ¿no? La frase indica una preocupación real por el bienestar de los necesitados, ¿no? Entonces, la palabra abríense quiere decir calentado con buena vestimenta. Y por lo tanto, las palabras de Santiago podrían traducirse de esta manera, ¿no? Parafraseando, mantente bien, abríguete y come bien, ¿no? Lo necesario para el cuerpo son, por supuesto, el alimento y la vestimenta necesarios para la vida. ¿Qué valor tendría su buena bendición y despedida? No solo serían inútiles, sino algo así como una burla, ¿no? ¿No? Veo a mi hermano en necesidad, veis el texto desnudos, ¿no? Y yo me despido así, ¿no? Oye, abrígate, ¿no? Que te vaya bien, come bien, ¿no? No les suena a ustedes así, no les suena a ustedes a burla, ¿no? ¿No? Y entonces la aplicación a la idea del contexto se va a dar en el siguiente versículo, en el versículo 17, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir Santiago con todo esto? Entonces Santiago va a aplicar la ilustración del argumento. Así como la respuesta al necesitado sin obras de caridad no aprovecharía, también la fe si no tiene obras está muerta. El hecho de que la fe tiene obras debe pensarse en el sentido de tener o incluir algo en sí misma y por lo tanto la fe debe provocar o causar estas obras, ¿no? Santiago ha hablado de que la paciencia completa su obra, que también comparemos con el temor lleva en sí castigo de Primera de Juan y la confianza que lleva consigo una gran recompensa de Hebreos. Por lo tanto, Santiago quiere decir que la fe podría o no conducir a obras o buenas acciones o caracterizarse por ellas, ¿no? Comparemos esto con los actos de la fe de Pablo que está escrito, mejor dicho, en Primera Tesalonicenses, ¿no? Por lo tanto, si no produce obras o buenas acciones, esa fe no tiene valor. El texto es enfático en esto. Una fe que no causa obras está muerta. Santiago no contrasta fe y obras, sino una fe activa y una fe muerta que no lo es. La fe muerta es ociosa y vana. La idea de muerte para querer decir ocioso o sin valor es común, ¿no? Ahí les he puesto algunos ejemplos. Y Santiago dice que por sí sola, ¿no? O sea, en vez de decir está muerta, en la nueva traducción viviente que hemos leído al principio, dice por sí sola, ¿no? Está muerta, ¿no? Por lo que no puede lograr nada. Por sí sola probablemente quiere decir mientras permanezca o continúe en sí misma o sola, ¿no? Este es el significado habitual de la frase griega, ¿no? Mientras la fe sea estrictamente por sí sola, ¿no?
carece de valor. En el momento en que actúa ya no está sin obras y deja de estar muerta o sin valor, ¿no? Comentarios de estos primeros cuatro versículos. Damos la bienvenida a los hermanos que han entrado. Pero Hola. Sí, Sonia, dime. una pregunta, claro que nosotros lo entendemos, pero el que no lo entiende y si lee que por fe, que es, ¿cómo es? Por obras no serás justificado. Entonces, ¿qué diría esa persona si escucha estas dos versiones? Por eso, a ver, Pues, acá viene la confusión que ujú, arrastra a casi todas las denominacionales, ¿sí? Que es la siguiente. Por las obras de la ley, uno no es justo. Y en eso estamos de acuerdo, de la ¿sí? ley. De Ah, la ya. ley, de la ley. Porque de eso habla Pablo en Romanos, habla en Romanos, ¿sí? Pero acá Santiago no está hablando de las obras de la ley, ¿sí? Está hablando de De las las obras obras personales que vienen de del tu fe. cumplimiento, por eso es que es bueno recordar lo que hemos leído antes, del cumplimiento de la ley de Cristo, de la ley de la libertad. ¿Sí? Por eso es importante recalcar eso. Y Pablo también habla de eso, ¿no? Habla de la libertad. De llevar que su fe Pero sin obras es muerta. Sí, Calixto. acá hay algo, acá hay algo importante, acá hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, en la otra ley habla de obras, pero acá hay algo importante, dice a tu hermano, habla a nuestros hermanos de la fe mayormente, ¿no? Ujú. Porque imagínense tener que dar a todo el mundo. Y aquí enfatiza a tu hermano, está hablando de los hermanos de la fe. Ujú. Pero yo lo preguntaba porque a veces eso, cuando alguien no sabe mucho, y entonces a veces te preguntan y entonces es mejor aclararlo para saberlo enfocar cuando alguien te pregunte que está aprendiendo recién. Claro. Lo que pasa es que no sé quién, o sea, los que han estudiado, los que han estado en iglesias denominacionales, estudian la Biblia sesgada, ¿no? Según la creencia de cada uno, ¿no? Entonces, no se quieren salir del esquema. Ujú, ¿Por qué? ¿No? Por ahí dice, ¿no? Romano dice, no, las obras de la ley no. Ya, pero de eso no está hablando Santiago. Es más, Santiago, como yo les había comentado, de repente ya les comenté anteriormente, eso era un libro que traía muchos problemas, porque no se entendía de qué obras estaba hablando Santiago, ¿no? Pero si nosotros ujú. ya tenemos claro el primer capítulo de la obediencia a la ley de la libertad, a la ley de Cristo, la A la ley ley, de ¿no? Cristo, Entonces, para si yo que lo tú des entiendo, seguirlo. ¿no? Si de tú, ¿no? Tú tienes la libertad si Tienes decides libertad seguirlo. de seguirlo y si tú lo Ajá. sigues a Cristo, tienes que Obedecer. obedecer, ¿no? Entonces tu fe te lleva a la obediencia. Muy bien. O sea, el fruto de tu fe debe ser obedecer, ¿no? ¿No? Entonces, y en el obedecer significa pues tener piedad, ¿no? Dar frutos del Espíritu, ¿no? Paciencia, ¿no? Predicar, llevar la palabra, ¿no? O sea, la ayuda la ayuda al prójimo, el servicio al prójimo, porque al momento que tú te pones el yugo de la ley de libertad, no solamente eres siervo de Cristo, eres siervo de tu hermano, de tu prójimo, ¿no? O sea, no solamente de Cristo, eres siervo de tu prójimo, como Cristo fue de nosotros. O sea, Cristo nos sirvió a nosotros, nos dio todo a nosotros, ¿no? Por lo tanto, también nosotros debemos darlo todo por el prójimo, ¿no? Ustedes me dirán, de repente no se puede, ¿no? Pero es así, ¿no? Y con el permiso, a ver, vamos a usar un ejemplo. ¿Cómo funciona esto de que la fe sin obras es inútil? Vamos a usarlo a Calixto de ejemplo, ¿ya? Si me permite, Calixto, usarte de ejemplo. No, ustedes saben que Calixto tiene un talento, no tiene talento ¿no? En construcción y estas cosas, ¿no? Imaginemos que Calixto un día decide no hacer nada, ¿no? Él tiene su talento, ¿no? Su talento es real, ¿no?
tiene todas las herramientas, pero él decide no hacer nada. Él se encierra en su cuarto, en su casa, y decide simplemente no. Yo soy maestro de obra, creo todo, o sea, tengo ciertos talentos, ciertas virtudes, pero no las comparto con nadie. ¿Es útil o es inútil ese actuar, ¿no? Es inútil, ¿no? O sea, yo puedo tener mucha fe, yo puedo creer en Dios, puedo leer la Biblia todos los días, ¿no? ¿No? Ser un gran entendido de la palabra de Dios. Pero si yo me meto en una cueva, ¿no? ¿De qué sirve? Mi fe debe ser activa, Ujú. ¿se entiende? O sea, acá Santiago no está cuestionando tu fe. Lo que Santiago cuestiona es que esa fe debería producir frutos, y no debería producir acción, ¿no? Debería moverte a hacer algo. Debería moverte a ser obrero de la obra de Dios, pero no lo estás haciendo, ¿no? Y como no lo estás haciendo, esa fe algo está mal con esa fe, ¿no? Y Santiago va más allá, dice, no solamente que está mal, está muerta. No sirve, es inútil, ¿no? ¿Alguien más que quisiera algo compartir? A ver. Saludar, no, Hola. solamente saludar porque estábamos, Buenas nos estaba saludando y intervino la hermanita Sonia. Ah, ya, ¿qué Hermanitas, tal? ¿Cómo buenas estás? noches. Hola, hola, noches. hermanita Mónica, Hola, chicas, ¿cómo Pilarcita, están? saludos. Hola, Hoy, Anita. hoy día no he visto, Gracias. saludé en general, pero no vi quiénes estaban. Ahora voy a ver. Somos Vladimiro, buenas bastantes, somos noches. bastantes. Juan, buenas noches. ¿Quién más? Lalo, Buenas noches. Hola, Ramón, Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mariela y La Melifeo. Raiza, Raiza, Noches. Raiza. hola Raiza. Todos hermanos. Qué bueno, buenas noches con todas y todos. Buenas, Ujú. buenas Buenas noches. noches. Listo. Así Continuamos es. entonces, Sí, continuamos. Y eso queda claro entonces, ¿no? Acá Santiago, de nuevo les repito, no está cuestionando la fe, ¿no? O sea, no está cuestionando lo que hay en tu corazón, ¿no? Lo que está en tu mente y tu corazón, Santiago no lo está cuestionando. Lo que cuestiona Santiago es que esa fe debería haberte llevado a ser obrero, ¿no? Y si Tener no, acción, acción, exactamente, ¿no? claro. La fe lleva No, acción, ujú. porque siempre nos quedamos con el concepto limitado de fe, que la fe es creer. Claro, y acción tiene que ver con obediencia. Ujú. Así es, Porque si no obedecemos la palabra de Dios, de nada nos sirven de eso, ¿no? Y ahí ¿no? implica infinidad de cosas, ¿no? Desde el simple hecho, ¿no? De congregarse, de reunirse, de estudiar la Biblia, de ayudar, de compartir, de llevar, de traer, o sea, infinidad de cosas. Esa es la acción, esa es la obra, ¿no? Porque fe podemos tener en cantidad, pero la acción es lo que, por eso dice la fe, sin la acción, o sea, sin la obra es muerte, de nada te sirve. ¿Ah? No, solo sirve para ti. Y eso me hace Por eso, acordar mucho, mucho a la parábola de las minas que habla Jesús, ¿no? Que a ti te da, ¿no? Un tesoro. Y si no multiplicas ese tesoro, si no trabajas, los talentos, lo llaman talentos. los talentos, las minas, ¿no? Depende de qué versión de la Biblia leamos, Sí. ¿no? Ujú, Entonces, si no trabajas eso, claro. te quitan. O sea, dice, no, o sea, me dio miedo y me quedé con mi moneda, ¿no? Y lo condenó Y, todavía. y se lo condenó y le quitó y se lo dio al que tenía más. Claro. Pues, ¿Por qué? Porque él trabajó, multiplicó el fruto de lo que le había dado, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad con ello, ¿no? Si esa fe no nos mueve a hacer obras, ¿no? A las obras de la ley de Cristo, la ley de la libertad, ¿no? De ser siervo de Eh, Cristo y ser siervo de mis hermanos, preocupémonos.
Julio, hay dos Sí. ejemplos de Jesús, el joven rico y Zaqueo. En ellos ves dos disposiciones diferentes. Por ejemplo, el joven rico, Jesús le dice, bueno, contando así, le dice, tienes que entregar tus, o sea, repartir tus riquezas. Se va Ujú. triste y no lo hace y se va triste. Mientras que Zaqueo dice, voy a, como era, cobraba de más, era agiotista y todo, él dice, voy a devolver a todos el 50% de mis bienes voy a devolver a todos y el resto, a los que he estafado, les voy a devolver 10 veces, 15 veces más, no sé cuánto dice. Bueno, el hecho es su disposición a obedecer, su disposición a hacer la obra. ¿Te das Ujú. cuenta? Mira el corazón de uno y mira el corazón del otro. Uno era el rico, joven rico, era, ¿cómo se llama? Avaricioso, porque no quiso soltar nada. Y el otro Que fue también, justo. que el otro No, también era rico. no, pero ya sé, pero hablando del título del este era joven rico y el otro era saqueo. Ujú, Entonces yo digo ahí, vemos la disposición de saqueo y vemos la disposición del otro. ujú. Esos son dos buenos ejemplos para obedecer así, ¿no? Preocuparte por el prójimo, por lo que le has hecho. Por ejemplo, uno le había hecho daño y lo estaba rectificando. El otro tenía que compartir con los necesitados y no lo quería. Entonces ahí vemos dos buenos ejemplos de lo de Santiago, el otro ejemplo. Ujú. Claro, ¿no? Sí, y justo les comentaba eso del joven rico, les comentaba semanas atrás, cuando Ujú, hablábamos, cuando Santiago habla de los ricos, ¿no? De la diferencia entre los ricos y los pobres, ¿no? ujú. Ser rico no es un problema, ¿no? Pero, No, pero evidentemente podría ser para la persona que es dependiendo qué tanto apego tengan las riquezas, ¿no? Entonces, ujú, Sí, bueno, porque en sí la riqueza por no es sí no es un problema, o no debería ser un problema para la salvación, ¿no? Pero depende cada quien, ¿no? ujú. ¿No? Cada quien depende qué es lo que quiere hacer con ese tesoro, ¿no? Entonces vamos a seguir, vamos, porque acá Santiago, casi digo Pablo, va a explicar un poquito más las cosas, ¿sí? es muerta, Vamos a así, ¿no? compartir pantalla igual para ver el. Entonces tenemos el texto ya del 18 al 26 de capítulo 2, que dice lo siguiente en Reina Valera contemporánea. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Sí. Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Y la Reina Valera de 60 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros Ujú. veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Ahora, con un lenguaje más actual, el NBI dice lo siguiente. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te demostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún a la prostituta Jab cuando hospedó a los espías y los oyó huir por otro camino. Pues así pues, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por último, la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Me gusta más por alguna, no, a mí en lo particular me gusta más la versión de la nueva traducción viviente. Está como más explicado. Para nuestros tiempos, obviamente, ¿no? Entonces, si tendríamos que resumir con una frase, es todo lo que acabamos de leer. Diríamos que la fe está muerta, ¿no? Si no, tiene obras, ¿no? Entonces tenemos en el versículo 18, eh, si bien el versículo 18 pareciera que está bastante claro, eh, podría ser difícil explicarlo en detalle, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque algunos comentaristas interpretan toda la oración como el dicho de alguien que sostiene que la fe sola salvará. Otros consideran que la primera parte es el argumento de alguien así, pero toman la respuesta de Santiago como si comenzara con muéstrame. En este punto de vista, el hombre es simplemente un supuesto objetor, como en 1 Corintios 15:35. Otros comentaristas, ¿no?, consideran incluso que ven al orador como diferente de Santiago o del hombre que es de solo fe. Está claro que Santiago está refutando, ¿no?, la idea de que alguien podría salvarse de una manera y otro de otra manera diferente. O sea, aquí no hay dos caminos para la salvación. Aquí solamente hay uno. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos tener en claro. El punto de la afirmación que dice la escritura, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Es de una persona puede sobresalir en una cosa o en otra, ¿no? O en la otra persona en otra, mejor dicho, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que ambas sean aceptadas.
Cada persona, cada individuo, cada creyente tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y vamos a ponernos un poco así como en contraposición, ¿sí? Un hombre podría ser salvo por su fe y otro podría ser salvo por sus buenas obras. Otros no pueden ver estas palabras como provenientes de un objetor que defiende la fe solamente, ya que en este aspecto el objetor debería decir, tú tienes obras y yo tengo fe, ¿no? En lugar de tú tienes fe y yo tengo obras. Para evitar lo anterior, entiende que el hablante es alguien diferente tanto de Santiago como del hombre del versículo 14, o sea, el hombre solo fe. Este hombre al lado podría decirle al oponente de Santiago, tú tienes fe y yo, ¿no? Santiago, ¿no? Imaginemos que Santiago, o sea, que está refutando con otra persona, tengo obras. De cualquier manera, como veamos esto, y reafirmando el hecho de que es lo que estamos hablando, Santiago está rechazando el argumento de que una insistencia unilateral en la fe o en las obras sea de provecho. Independiente de cómo sea la parte anterior de la oración, el texto bíblico dice, muéstrame tu fe sin obras. Parece ser la respuesta al argumento de que alguien puede tener fe y otro obras, ¿no? El desafío entonces es demostrar o probar la existencia de la fe sin obras. ¿Cómo puede lograrse? Si un hombre me dice que me matará si no te entrego mi billetera, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que me están asaltando. ¿Cómo puedo demostrar que le creo? Puedo creer que esa es su intención y aún así valorar tanto el contenido que trataría de evitar deshacerme de mi billetera. Sin embargo, sería difícil probar la presencia de fe, excepto obedeciéndole al ladrón, ¿no? Entonces, hay un sentido semántico en el que algunos sostendrían de que la fe real tiene que actuar y que al menos que la fe actúe no es genuina. Probablemente este no sea lo que está tratando de decir Santiago. La fe solo puede demostrarse por medio de obras, ¿sí? Y el texto bíblico también dice lo siguiente, yo te mostraré mi fe por mis obras, que es la lógica, ¿no? Y para Santiago, ¿no? La única manera de probar la fe que se tiene, ¿no? Del hombre que profesa la fe de Cristo y realmente se dedica a la labor de producir frutos en el nombre de Cristo, nunca se dudará de que es un creyente sincero. Prueba su fe con sus obras. Se dudaría de aquel que se jacta de su fe, pero nunca hace nada al respecto. Se supone que el uso de tú en la refutación de una idea es en que el escritor se desvía para dirigirse a un oponente imaginario. Es evidencia de que Santiago está modelando su documento en el estilo de diatriba, ¿no? O sea, diatriba griega, ¿no? Y se acuerdan ustedes que hemos hablado que esta carta está escrita en un muy buen griego, ¿no? Los cuales hacían dudar inclusive de que Santiago haya sido el autor, ¿no? Ahora, sin embargo, es dudoso que Santiago haya visto o escuchado algo así en realidad. Hay muchos otros posibles paralelismos. El estilo es bien conocido en los escritores rabínicos, ¿no? También el estilo del Antiguo Testamento de los profetas para dirigirse a sus enemigos podría ser el modelo de Santiago, ¿no? Si se necesita. ¿Sí? Está claro, entonces, aquí esta refutación, ¿no? Yo te mostraré acá, este es el texto, esta es la parte clave de este versículo. Yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? No, no solamente se demuestra la fe, ¿no? Recitando en memoria el versículo de la Biblia, ¿no? Sino en el actuar diario. ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado al Señor, nos hemos convertido a Cristo? No por lo que nos dijeron, sino por los actos de cristianos sinceros en su día a día, ¿no?
La mejor evangelización que podemos hacer es llevar una vida piadosa, ¿no? En el versículo 19, habiéndose ocupado de su objetor, ¿no? Imaginario, ¿sí? Santiago ahora va al corazón del argumento sobre la relación entre la fe y las obras. Ahora, algunos comentaristas suponen que este primer caso concreto, Santiago alude brevemente a la idea de que cualquier judío alegaría su justificación, ¿no? Esto es, que creía en el único Dios de Israel. Ahora, esta creencia del único Dios, no había sido la creencia, esta creencia, mejor dicho, en el monoteísmo, la base de la salvación de Israel. Fue la proposición fundamental de la confesión de fe de los judíos, ¿no? O la Shema, ¿no? Que rezaban diariamente, ¿no? Y está en varios sitios, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ahora, hay textos que no son, ¿no? Textos que fuera de nuestras Biblias, por ejemplo, en mandatos escrito por Hermas, ¿no? Que dice lo siguiente: crea primero que todo que Dios es uno. Y esto es la gran y fundamental verdad de toda la religión hebreo-cristiana. Ahora, creer solo en esto, ¿no? No es suficiente, ¿no? Si obviamente en mi cabeza tengo Dios es uno, ¿no? No es suficiente. Santiago no desprecia la fe, ¿no? Vale la pena entonces repetir que Santiago, como Pablo, considera que la fe es el fundamento y la base meritoria de nuestra salvación. Santiago nunca menosprecia la fe o cualquier pretensión de fe, ¿no? Eso lo tenemos claro. La fe es importante, Santiago no la menosprecia, ¿no? Alguien que cree en Dios hace bien, dice el texto, ¿no? ¿No? Porque el texto dice, ¿no? Crees que Dios es uno, haces bien. Si deja que la fe haga por él lo que debe, está en el camino de la salvación. Si no, entonces esa persona que solo tiene fe y no hace lo que debe, no es mejor que los demonios. Eso es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Si tenemos fe sola y no hacemos lo que se debe, no somos mejor que los demonios, porque los demonios creen, pero no hacen, ¿no? Ahora, yo imagino que ustedes saben, pero siempre es bueno aclarar, ¿quién son los demonios? ¿No? Los demonios eran espíritus malignos al servicio de Satanás, ¿no? Poseían a las personas y en la era del Evangelio estaban sujetos al poder de Jesús y los apóstoles que actuaban en su nombre. Los evangelios muestran que reconocieron a Jesús como el Santo de Dios y fueron atormentados en su presencia. Los demonios también creen, ¿no? Sin embargo, no hay evidencia de que puedan arrepentirse o que expresen su fe para que puedan ser redimidos. Si un hombre, ¿no? Retomando a nosotros, si un hombre solo cree, ¿de qué manera es mejor que los demonios? ¿No? El texto también nos dice que estos demonios tiemblan, ¿no? Que originalmente podría decir estremecer. Sin embargo, se usa simplemente de alguien que está asombrado o en reverencia. Y aquí podríamos referirse al temor de los demonios, al castigo inminente, ¿no? Entonces, las declaraciones de la Biblia sobre los demonios no deben ser atribuidas a supersticiones o enfermedades mentales. Los demonios son reales. La palabra de Dios afirma la existencia de estos. No es más difícil entonces creer en demonios que creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, los ángeles o el diablo.
¿no? Hay bastantes pasajes que mencionan y asumen la existencia de tales seres. Eh, y la Biblia insinúa que los demonios habían de ser enviados al abismo, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1 Timoteo, la falsa enseñanza, ¿no? Es atribuida a la influencia de los demonios. En el versículo 20, eh, el lenguaje que se usa ahí llama al creyente en fe solamente, a estar dispuesto a reconocer o aceptar la verdad, ¿no? Ese que solamente cree tiene que estar dispuesto a reconocer la verdad. Y Santiago está tan seguro de la verdad de su posición y de la fuerza de su razonamiento que pide a los propagadores del error que cedan. El hombre que debatirá de la anterior manera es vano en la mente de Santiago. Y así Santiago indica su disgusto con él, ¿no? Y a partir de este versículo, el versículo 20, Santiago presenta la prueba de su argumento remontándose a la justificación de Abraham, ¿no? Y el texto dice la frase, la fe sin obras, que es una variación de la fe si no tiene obras, ¿no? Por lo tanto, es una fe que no se expresa en obras, ¿no? Los manuscritos, ¿no? Varían, ¿no? Entre estéril y muerta. Sin embargo, muerta es probablemente un cambio de parte de un escriba para hacer encajar la palabra con el versículo 26. La palabra estéril proviene originalmente de una palabra que quiere decir desocupado u ocioso. Entonces la palabra viene a querer decir perezosa e inútil. No tiene ninguna conexión con la idea del fruto. Inútil es probablemente el significado aquí y de nada sirve tener fe si no se expresa en la obediencia. Algunos comentaristas que piensan que Santiago está refutando a Pablo refieren a la expresión hombre vano a Pablo. Sin embargo, Santiago ciertamente, como ya les estoy señalando, y ustedes pueden comparar con textos de las cartas de Pablo, que Santiago no tenía en mente en este momento las enseñanzas de Pablo, pero tampoco las contradice. En el versículo 21, el primer ejemplo que usa Santiago es Abraham, ¿no? Y el uso de Abraham se debe a su lugar histórico en la Biblia y también el hecho de que es el padre de los judíos. Su ejemplo de fidelidad fue mencionado por escritores judíos. Eclesiástico, un libro que no está en nuestras Biblias, pero sí en las Biblias católicas, relata: Abraham fue padre de pueblos numerosos y cuando Dios lo puso a prueba se mostró fiel. También encontramos en 1 Macabeos 2:52, otro libro que no está en nuestras Biblias, pero sí en la Biblia católica, que dice: ¿No fue Abraham fiel en la tentación y le fue contado por justicia? Ahora, tales citas muestran que el tema de la fe de Abraham le era familiar a la audiencia de Santiago. Los autores del Nuevo Testamento también tienen la fe de Abraham como ejemplo. Como se ha aseverado, es posible que el punto se plantee porque los judíos sentían que ser descendientes de Abraham o un creyente ortodoxo era suficiente para la salvación. La palabra justificado constituye una palabra clave aquí. Tenía dos significados generales. Uno es vindicar o mostrar que el proceder de alguien es sabio o justo. Este era un significado frecuente en el Antiguo Testamento, donde Dios, al darle a Israel la victoria en la batalla, justificaba su causa. También fue un uso frecuente en el Antiguo Testamento, y los pasajes del Antiguo Testamento tienen este significado, además de Santiago y Pablo. Se ha sostenido que el primer significado es que Santiago aquí y el que quiere decir que Abraham fue simplemente declarado o probado justo, que el proceder de Dios al bendecirlo, seleccionarlo y darle la promesa anterior fue vindicado o demostrado de que era justo por su actuar al ofrecer a su hijo. Sin embargo, esto no le hace justicia al argumento de Santiago. Santiago está hablando de que la fe salva a un hombre.
no se contempla simplemente de que alguien que ya es justo o absuelto sea probado o declarado justo, sino que hace referencia a la acción de Dios de declararlo justo, ¿no? Entonces, las palabras por las obras declaran los motivos o razones por las que Abraham fue declarado justo. Santiago usó la palabra plural como lo había hecho anteriormente, porque todavía estaba pensando en la categoría de cosas por las cuales que es salvo. Y la ofrenda de Isaac es uno de los ejemplos por los cuales Abraham es salvo. No es la conducta general de Abraham o toda su vida la que está en cuestión, sino su acto de la ofrenda. Ahora, se menciona otros ejemplos de la fe de Abraham, ¿no? Creer en la promesa de un hijo, por ejemplo. Por eso digo que el sacrificio del hijo es solamente uno de los actos que demostrarían la fe de Abraham, sino también, acá hay otros, aquí ya les mencioné. Creer que vendría un hijo, la partida de su tierra natal, ¿no? Salir de Ur, ya es un acto de fe. El sacrificio mientras pensaba que sería resucitado. Eh, por ejemplo, en Génesis no se dice nada de justificación. Sin embargo, la ofrenda fue seguida por una bendición pronunciada sobre él de que su descendencia se multiplicaría y todas las naciones serían bendecidas por medio de él por cuanto obedeciste mi voz, dice el texto, ¿no? De esto Santiago pudo inferir fácilmente la bendición de la justificación que había estado relacionada con la fe anterior. Más adelante en Génesis, y bueno que estemos en Génesis en los estudios dominicales, se dijo que las promesas fueron reiteradas, porque Abraham obedeció a mi voz, dice el texto, o sea, la voz de Dios. Así Santiago pudo ver que aunque no se aseveraba específicamente el registro del Antiguo Testamento, indicaba que los actos de obediencia habían llevado a Abraham a otra declaración de justicia ante Dios. Así, el acto, o mejor dicho, como nosotros estamos hablando, las obras, se muestra como la base de su justificación. Ahora, no quiere decir que solo sus obras le salvaron, lo que Santiago no habría afirmado. Santiago menciona que solo a lo que algunos han dejado de lado o descuidado. Ambas cosas, la fe y las obras, trabajaron juntas, como Santiago continúa demostrando, ¿no? Abraham no solamente creyó, sino que actuó, ¿no? Ah, Ajá. Entonces, no fue justificado por las obras Abraham. Eh, es introducida esta pregunta mediante la partícula negativa que se espera una respuesta afirmativa, ¿no? Entonces, acá es otro tipo de pregunta. Es una pregunta que casi obligadamente tenemos que decir sí, ¿no? Entonces, ¿no fue justificado por las obras de Abraham? Sí, también. Santiago está diciendo de la manera más enfática que Abraham fue justificado por la base de las obras, ¿no? Como se ha demostrado entonces, la ofrenda de Isaac de parte de Abraham fue la causa de una justificación posterior o adicional, ¿no? Y sin embargo, el uso que hace Pablo del pasaje de Génesis en Romanos 4:2-5 para afirmar que Abraham no fue justificado por las obras y al que no obra, sino el que cree, el que se le justifica al impío, que su fe le es contada por justicia, plantea la pregunta sobre si Santiago y Pablo se contradicen en el uso de las palabras justificado por las obras y fe. Ese problema, ¿no? Ese problema, esa disyuntiva de entre Pablo y Santiago en este tema, ¿no? En Romanos 4:2-5, con lo que estamos ahora. Esta pregunta no debe evitarse. Se ha afirmado que Pablo jamás pudo haber defendido la afirmación de que Abraham fue justificado sobre la base de la obra que acompañó y autenticó su fe. Tiene que admitirse entonces que Pablo y Santiago usan la palabra justificar en el mismo sentido, aunque se refieren a una ocasión diferente de declaración de justicia. Sin embargo, se evita una contradicción al ver que usaron la palabra obras en un contexto o significado diferente. Aquí está la clave. Pablo está pensando en las obras de la ley de Moisés como la base de la justificación. Y si es así, la ley de Moisés no salva, no te justifica. ¿Sí?
Pablo agrega la ley a su negación de que se es justificado por las obras. Insiste en que la justificación de Abraham fue antes de la ley y fuera de ella, tal como insistió en Romanos, que fue antes de la circuncisión. Santiago, por otro lado, está pensando en obras de fe u obediencia. El hecho de que Pablo hubiera negado lo anterior en el sentido de lo que dice Santiago, nadie puede decirlo porque Pablo no lo negó. Además, en Tito, Pablo combina el ser justificado por su gracia, la de Dios, con el ser salvos por el bautismo como el lavamiento de la regeneración. Por tanto, no está más allá del pensamiento de Pablo que una obra de obediencia que surge de la fe propia en Dios o en Cristo es la base, ¿no?, de la justificación. ¿Sí? No se contradicen, porque en Romanos 4 está hablando de las ley, ¿no?, de las obras de la ley de Moisés. ¿Sí? En el versículo 22, esta declaración bien podría ser una pregunta, aunque es imposible distinguirla del original. ¿Sí? Cuando se tiene sentido en el contexto, tal como está en el texto, forma una conclusión a la deducción de que Abraham fue justificado por obras al ofrecer a Isaac. Si es una pregunta, entonces Santiago le pregunta al lector si esto no es así. Santiago pregunta si el hecho de que la fe obró juntamente con las obras no es probado por el incidente que acabamos de mencionar. Entonces Santiago demuestra la dependencia mutua de la fe y las obras, ¿no? Reiteramos aquí. ¿No? Lo que dice, yo te demuestro mi fe por mis obras, porque la fe debe llevarnos sí o sí a las obras. Entonces, la fe de Abraham cooperó con o ayudó a las obras, ¿no?, para lograr la justificación final deseada. El verbo quiere decir cooperar o ayudar a alguien, y Pablo lo usó así en Romanos 8:28, ¿no? Para el verbo perfeccionó, completó, Santiago no quiere decir que Abraham tenía una fe que era imperfecta o defectuosa en sí misma, de modo que la verdadera fe se produjo solo después de haber obedecido el mandamiento de Dios. Su fe de Abraham ya era verdadera antes, sino que quiere decir que la fe de Abraham no fue perfeccionada, completada, de modo que hizo por él lo que Dios había deseado que hiciera hasta después de la obediencia. La fe que tenía fue completada o ayudada por su obra de obediencia. Fueron de la mano, ¿no? La fe y las obras van de la mano, ¿no? La gran prueba al ofrecer a su hijo alcanzó entonces la perfección. La fe y las obras se intercambian elementos de carácter que ninguno de los dos tiene por sí sola, ¿no? Santiago no enseña las obras solas, como tampoco enseña la fe sola. Hay una obra de fe, hay una obediencia de fe. Cuando las dos ayudan mutuamente, la fe logra su fin, que es la justificación. En el versículo 23, la escritura a la que se hace referencia es de Génesis 15:6. ¿Y qué quiere decir Santiago con que cumplió? Algunos dicen que quiere decir confirmó o confirmada, y de que esta declaración solo fue confirmada en la ofrenda de Isaac, que no la justificación realmente tuvo lugar entonces, sino, sin embargo, confirmada no es un significado que puede atribuírsele entonces aquí al verbo. En el contexto, el verbo que se refiere al cumplimiento de los anuncios o promesas de Dios en algún evento futuro. En el Antiguo Testamento este era un significado. Su uso en el Nuevo Testamento abunda. Incluso se dice que la promesa de Jesús se ha cumplido, ¿no? Las promesas. Es cierto que la declaración, tal como ocurre en Génesis, no constituye un anuncio, sino una declaración de hecho. Sin embargo, Santiago dedujo, como hemos mostrado, que las declaraciones de Génesis 22, que se había llevado a cabo una justificación por cuando has hecho esto,
¿no? Y Santiago podría considerarlo como una palabra de promesa que se cumplió con la ocurrencia de estas acciones posteriores. Es posible que una cosa hablada en un momento y cumplida en cierta medida en un momento podría recibir luego otro cumplimiento más completo. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos Hebreos, Abraham vio cumplidos las promesas, ¿se acuerdan? Parcialmente, ¿no? No vio todas las promesas que le había dado el Señor, pero aún así tuvo fe. Porque Abraham nunca tuvo una nación, por ejemplo. A él se le prometieron ser padre de naciones Pero no la compró. Ujú. y no lo vio. Sin embargo, creyó, ¿no? Por eso es que lo que nos cuando leamos el Antiguo Testamento y veamos, por ejemplo, a Abraham, que Dios le promete, ¿no? Y a pesar de que Abraham en su mente, en su corazón sabía que habían cosas que no iba a verlas, pero él nunca dudó de que Dios iba a cumplir, ¿sí? Y es por eso que Santiago ve en la perfección de la fe de Abraham, en la ofrenda de Isaac, en la justificación que está implícita después de ella, que cumple en la declaración de que la fe de Abraham y él que se le contará, ¿no? Por justicia, ¿no? No es entonces una contradicción de Pablo viera que la justificación tuviera lugar también en el momento de Génesis 15 también, ¿no? En Génesis 15 se refería originalmente a la creencia de Abraham de que llegaría a ser padre de una descendencia. Sin embargo, también es una declaración general de la confianza de Abraham ejemplificada por toda su vida, como Santiago ve en los eventos posteriores, ¿no? Entonces, el verbo contado se usa como frecuencia en la Septuaginta para expresar lo que es equivalente a tener la misma fuerza y peso como algo mencionado. El verbo también tiene significado de acreditar algo que en la cuenta de alguien que no le pertenece. Cualquiera de estas ideas satisfará el significado aquí. Dios tomó la fe de Abraham en lugar de la justicia, que no tenía en absoluto siendo un pecador. De esta manera, abonó a la cuenta de Abraham la justicia que antes no poseía. Lo anterior equivalente a decir, como habíamos visto en Pablo, que fue justificado y declarado justo. Esto es prácticamente lo mismo que decir que sus pecados le fueron perdonados debido a su fe perfecta. Esto permanece con Santiago, así como con Pablo, como la base meritoria de la salvación del hombre. El punto de Santiago es que esta fe contada por justicia se cumplió, al menos en una medida adicional con la ofrenda de Isaac. ¿Sí? Abraham, dice el texto, se hizo amigo de Dios como resultado de su ejercicio de fe. No fue llamado amigo de Dios, al menos no en las Escrituras, hasta mucho más adelante. El hecho de que se hiciera amigo de Dios fue resultado de la expresión de su fe al ofrecer a Isaac. Fue justificado por el hecho y como consecuencia también se le llamó amigo de Dios, ¿no? En el versículo 24 se establece la conclusión que Santiago piensa que todos pueden ver de lo que ha presentado, ¿no? Entonces Santiago ha demostrado plenamente que se necesita tanto de la fe como de las obras para procurar la justificación del hombre. Especialmente piensa que lo ha demostrado en el caso de Abraham, ¿no? O sea, con todo lo que hemos dicho en líneas generales de Abraham, ¿no? Que él no solamente creía, ¿no? Sino que hacía, ¿no? Y hemos tomado nuevos ejemplos. Y ustedes me imagino que se le vendrán otros en la cabeza, ¿no? Y de cómo las obras procuran la justificación del hombre. Especialmente piensa que lo ha demostrado, como le decía, en Abraham, y está claro que las obras que nacen de su fe constituyeron la causa de la justificación que siguió a la ofrenda de su hijo. Fue por cuanto has hecho esto que siguió la bendición. Y así que las obras justifican,
no en ellas mismas solamente, pero aún así justifican. Para un hombre que desea ser salvo por la palabra implantada, la palabra de verdad, la fe sola no es suficiente. La fe en sí misma es muerta, ya hemos dicho. Como en el caso de Abraham, la fe tiene que cooperar con las obras y las obras tienen que completar y llevar la fe a su meta de justificación. El énfasis está en la palabra solamente. Santiago no podía negar que la fe justificó a Abraham y el pasaje mismo en el que vio la obra de ofrenda de Abraham al mismo tiempo que el cumplimiento enfatizó que Abraham creyó. Santiago está expresando una fe que existe en y por sí misma y aparte de cualquier expresión u obra. Dada que tal fe es vacía o muerta, la fe por sí sola no puede justificar. De ahí, salvación o justificación en el sentido de que las obras perfeccionan la fe es por obras y no solamente por fe. El uso que hace Pablo de la fe sin las obras de la ley es bastante diferente. Sin embargo, esta es la perfecta armonía con Santiago. Y ya vamos terminando. En el versículo 25, Santiago ahora agrega un caso extraído de personas aparte de la familia de Abraham. La razón de ello probablemente sea ampliar el principio y mostrar que operaba fuera de la familia elegida del Antiguo Testamento. El principio incluye todas las razas, sexos y condiciones de vida. Pablo sostiene que cualquiera que llegue a aceptar el principio de fe sobre el cual Abraham fue justificado se convierte, en este sentido, en un hijo de Abraham, como Abraham llega a ser el padre de todos los creyentes. El texto menciona a Rahab, ¿no? ¿Quién era Rahab? ¿Rahab era israelita? No. Rahab era cananea, una mujer caída bajo el peso del pecado. Sin embargo, al creer en el Dios de Israel, de quien había oído, y recibir a los espías y enviarlos por otro camino, anduvo en los pasos de la fe que tenía Abraham. Y de esta manera se prueba su aceptación ante Dios. Rahab figura entre los dignos del Antiguo Testamento y aparece en la genealogía de Jesucristo mismo. Los detalles de sus hechos se dan en Josué y el escritor de Hebreos, así como de Santiago, enfatizó que su fe se demostró en la obediencia a recibir a los espías. Por lo tanto, se prueba su justificación por las obras. Su fe cooperó, ayudó a sus obras y fue perfeccionada por lo que hizo. En el versículo 26, Santiago ve el caso completo como elaborado y concluye el argumento con otra ilustración. Asimismo, se agrega como una partícula de conclusión. Esto es motivo para decir lo que ya se ha dicho sobre la fe y las obras. Santiago entonces está extrayendo la misma conclusión que la del versículo 24. Sin embargo, también repite la afirmación del versículo 17, de que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y añade la ilustración que le da viveza. El cuerpo es el cuerpo humano y el espíritu es el principal animador de la vida, ¿no? Esto se ve en Eclesiastés, por ejemplo, ¿no? Cuando el espíritu abandona el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo muere y vuelve a la tierra. Y a partir de ese momento, el cuerpo no es nada. Es inútil. Entonces Santiago insiste en que aparte de las obras, la fe está muerta y que la fe no se expresa en obras, es que la fe que no se expresa en obras, entonces es como un cuerpo en el cual ya no habita nuestro espíritu. Es un cadáver, ¿no? Entonces, el sentido de la muerte aquí se repite que es la fe es muerta y ociosa, ¿no? E inútil, ¿no? Incapaz de cualquier cosa. Hermanos, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, y no quiero seguir porque después me salgo de tema. El capítulo 2 de Santiago. ¿Alguna cosa que quieran comentar?
Cuando, ¿me escuchas? Sí, se escuchó. En muchos ejemplos se ve que Jesús les dice, tu fe te ha salvado. No había obra. Por ejemplo, A ver, a ver, a ver si si no me hay puedo- obra, a ver si no hay obra. A ver. por eso a ver, el ladrón, ¿no? Porque cuando le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso también, ¿le dijo, tu fe te ha salvado? No, o sí, o me confundo. A ver, vamos a leerlos. Para que nadie se confunda aquí. ¿A dónde Porque está la yo me Biblia? acuerdo que en muchos casos dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Mm. Ese es Mateo. ¿Qué hago? 9:22. No, sí, creo. A ver. ¿Encontraste? Pero ojo que, por ejemplo, ¿no? Si tú mencionas en el caso del que está en la cruz con Jesús, ¿no? Eh, si bien hay mucho en la cruz, no se puede hacer. Mm. Pero y el hecho de salir y declarar dentro de todas sus cosas, ¿no? Ya te lleva a la acción. Ah, ya, por eso. O sea, Ujú. el simple hecho de arrepentirse, Porque, porque en el caso de ¿no? Pero Esa es hay la algo acción. interesante, en el malhechor hay algo interesante. El malhechor le dice, ahora háblame acerca de tu reino. El malhechor hablaba del reino. ¿Cómo ese malhechor conocía acerca del reino de Cristo? Es muy probable que en la cárcel le pudieron enseñar a él. Es muy probable que él se arrepintió antes, porque sus apóstoles no conocían acerca del reino, se peleaban por estar por un reino terrenal. Y el malhechor, sabiendo que iban a morir, le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Hablaba de ese reino. Entonces, este tenía conocimiento. Este conocimiento no pudo adquirirlo en ese momento. Es muy probable que en la cárcel alguien le predicó y ya se arrepintió. Por ese punto es que hay que tener en cuenta que este malhechor fue condenado por el Imperio Romano, más no por Cristo. Mm. Estoy buscando en Mateo, pero no lo encuentro. Ah, sí, De creo que los, me... de los, A ver. de los que se crucificaron al lado de, ¿no? O sea, los que también fueron crucificados con Jesucristo, ¿no? Pero, claro, la cuestión es que aquí estoy entendiendo yo de que Abraham, ¿no? Porque pienso que también, por ejemplo, hay muchos tipos de fe, ¿no? Digo yo, hablando en general, fe, no sé, he escuchado una fe de Cuto, he escuchado una fe, no sé, hay fe en, no sé, en personas que creen de repente que haciendo algo, les va a ir bien, ¿no? Así es. No sé, en las cerraduras o, no sé, hay tantas cosas donde dicen que la fe. Sin embargo, cuando nos hablan de aquí, de esta parte que estábamos viendo acá en el versículo que hacemos referencia, donde decía, hablaba acerca de Abraham, allí en esa parte hablaban acerca de que él eh, obedeció, porque cuando él fue Dios el que le habló y que le dijo lo que tenía que hacer y llevar a Isaac y donde tenía, ¿no? Que llevarle y que lo iba a tener que sacrificar. Sin embargo, él escuchó a Dios
él escuchó a Dios y obedeció a Dios. Entonces la fe primeramente es en Dios, ¿no? No es en nada, no es en otras cosas, no es en personas, no es en otras cosas, solamente es la fe en Dios. Y sobre base a esa fe en Dios, él obró, pero la obra que hizo fue obedecerlo, ¿no? O sea, eh, y entonces aquí dice bien claramente, ¿no? Como nos estabas leyendo, Julio, que Abraham creyó en Dios y se le consideró, se le tomó como justicia. Entonces quiere decir, cuando hablan de creer, es no solamente decir, ya yo creo en Dios, o sea, sí sé que hay un Dios, ¿no? Un solo Dios y creo en Él. O sea, ¿no? Como hay en muchos lugares donde uno va y dice, di que crees en Dios y ya eres salvo. Y con eso ya te dicen que estás bien, que estás salvo. Sino que además de creer, eh, eh, obro. O sea, creer es no solamente tener Claro, esa fe creer no de una solamente es persona que que tener yo digo, fe. sí, conozco a Dios y sé que Él es omnipotente, omnisciente, que Él creó todo el mundo, que Él es justo, todo, ¿no? Que por Él viene la salvación, sino que además creer significa obedecer. O sea, la palabra creer sería algo compuesto, es tener ese conocimiento de Dios y además obedecer. Y Así una es. vez, y además escuché una vez algo que me dejó pensando, porque cuando hablaban acerca de hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se Claro, dice que obedezcan, ¿no? O sea, tiemblan, creen, o sea, sí saben que hay un Dios. Y claro, porque cuando Jesucristo se hizo presente, ¿no? Ellos tuvieron mucho temor, ¿no? Me acuerdo bastante acerca de los chanchos que estaban por ahí y salió, ¿no? Salió los demonios que tenía ahí un hombre y todos se fueron a los chanchos y todos se tiraron al mar. Entonces, entonces, es, la fe, entonces, es muy importante, pero esa fe que se le consideró a Abraham como justicia, ese creer, ¿no? Era, era no solamente, como decía, tener conocimiento, sino también obediencia. Y, y esto de algo te iba a comentar más allá, era de que dice, muchos creen en Dios, pero en general, o sea, creen en Dios. Sin embargo, hay que creerle a Dios. Es diferente, ¿no? Creer que creerle a Dios, aunque suenen igual, ¿no? Porque creer es solamente se queda en eso, en que conozco, pero creerle a Dios, creerle es eh, tener, tener conciencia de lo que Él dice, Él lo va a hacer, ¿no? Y claro. en ese sentido, nosotros actuamos. Y yo leía esta parte donde decía que la fe se perfecciona con las obras. O sea, nuestra fe también está siendo perfeccionada con las obras, ¿no? Yo digo que creo y hago. Y entonces voy leyendo la Es una palabra y Dios me va madurez. diciendo, tienes que hacer esto, no robes, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Me dice, ¿no? La palabra me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo escucho, pero no solamente escucho lo que dice acá Dios, sino hago, también tengo que actuar. Y entonces mi fe se va perfeccionando, así como Abraham, que Dios lo contó como justicia. Entonces, estamos en ese proceso. Ujú. Gracias. Así es, estamos en ese proceso. Julio, Sí, Julio, Sonia, dime. agregando un poquito a Abraham, él cuando va con su hijo camino ¿cómo se llama? A ofrecerle el sacrificio, su hijo le pregunta, ¿no? Que dónde está el cordero. Entonces él le dice, Dios proveerá, le dice. Y después ahí también comenta Abraham que va a regresar. Nosotros regresaremos. O sea, esa convicción de que iban a regresar. O sea, que iban a regresar, porque él lo dice en esa parte, ¿no? Entonces ahí vemos que tiene una confianza puesta en Dios única, porque él está seguro que Dios va a proveer y que van a regresar, porque ahí lo comenta, lo leímos en clase ese día,
Entonces, ahí se ve la convicción y la fe. Y un ejemplo también de fe que quiero mencionar es la mujer del manto, ¿no? Ella quería coger a Jesús y en la multitud acercarse y logró cogerle el borde de su manto y y Jesús le dijo dónde está, que se acercara, ¿no? Entonces, ahí es que vemos esa fe ciega que ella tenía, que él la iba a curar, ¿no? Ese es otro tipo de fe, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora que me hace recordar, Ramón, también por ejemplo, cuando Jesús cura a la resucita ya prácticamente la hija de Jairo, o El flujo este de de sangre, Centurión, la mujer del no fue flujo el de flujo de sangre. sangre, ahí Claro, no, pero es que ahí, claro, ahí no él es iba, solo, o sea, ahí no es solo fe, hay una acción de que, por eso de te decía, buscar. o sea, yo te decía, ¿no? De Que iba el buscarlo. hecho, ¿no? Porque decimos la fe sin obra, ¿no? Ujú, Entonces, pero ahí les dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la obra? O sea, la confianza, el La creer, ¿no? confianza, El el simple hecho salir, de creer. O el sea, ¿por qué pasa? Que buscar a Dios. cuando Pero, hablamos de obra, acción, no, tengo que llevar, tengo que comprar, tengo que regalar, tengo que invitar. O sea, a veces confundimos esas cosas. Es parte también, ¿no? Sino que también va más allá de lo que quiere el Señor de cada uno, ¿no? O sea, tu ujú. relación con Cristo, qué tanta fe hay en ti, ¿no? De creer de todas esas cosas que sí se van Claro. a cumplir, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo creo, pero no oro, no lo busco al Señor. pero, A pero ¿qué es la fe en Esa- sí, no? no me Ah, muevo, ¿Qué- no hago una participación activa no tengo una relación activa con Dios. Igual los otros que llevaron al moribundo lo tuvieron al techo, no había Hicieron espacio un hueco en el techo de la casa de hicieron, él. entonces la cosa, pero era su fe de que tenían que acercarlo a Jesús como sea. Entonces, ahí vemos, ¿no? Es la acción de ir, la acción de acercarse. La mujer también era una mujer que estaba en unas cuevas desechada junto con los leprosos y ella buscaba sanación y ha ido donde él buscándolo. Así Entonces, es. todo pero, eso, pero ¿qué es todo la fe en sí? La fe en es sí creer, es dar en el blanco en algo que no se ve. Por decir, yo sé que voy a creer. estar seguro que tengo algo, que voy a dar en el blanco, que voy a estar, es efectivo, de algo que no he visto. Por ejemplo, a Dios nadie lo ha visto, pero sin embargo creemos en Él. Es Ujú. dar en el blanco, estar seguro en dar en el blanco, en un bulto. Como por decir, tener una saeta o tener un arco y estar seguro que uno va a dar en el centro, ¿no? Y esa es la fe. La fe en sí es lo Es que creer, es va más allá creer de en lo que nuestro no se ve. conocimiento. Por Ujú. ejemplo, la cirofenicia, no, la cirofenicia, todo lo que nosotros estamos hablando, todos eran judíos y creían en un Salvador, pero la cirofenicia ni siquiera era judía, pero ella estaba seguro que Jesús le iba a sanar, a pesar de que Jesús le dijo, no, lo santo no se le da a los perros. Ella realmente dio en el blanco, que le dijo, Señor, hasta los perros comen de las migajas. Mm. Y es importante también que Santiago haya usado a Rahab. Ajá, Como les decía a ustedes, Rahab no era judía, ajá. ¿no? O sea, es más, Rahab vivía en una ciudad de cual está siendo invadida por los judíos, ¿no? ¿No? Pero su fe en Dios le hizo actuar de cierta manera, ¿no? Y ese Y tan actuar fue solo por por... lo que había escuchado, Ujú. Y ese actuar, estaba seguro que ¿cómo le bendijo Dios a Rahab? Rahab es descendiente directa de Cristo. Eh, ¿Te acuerdas que el esposo de Ruth era descendiente de Rahab? Sí, pues. Cuando vimos Ruth, sí. Así, ¿ves? Era, Esa. sí, el esposo de Ruth era el que se ¿Cómo se casa, llama? pues el pariente, cuando ¿Cómo se regresa llamaba? con su suegra, se encuentra con el pariente y el pariente, por eso el pariente era descendiente de Rahab. Jesús mismo. Así es. Vos creo que se llamaba, ¿no? ¿Ah? Ruth. Bob, vos se llamaba. Vos con doble O. Ujú. Vos actuó con justicia, con bondad. Entonces, porque Entonces, quiso proteger. lo que queremos que nos vayamos esta noche es la fe no es creer solamente, ¿no? No. Como dice Hebreos, ¿no? Hebreo dice, no, la certeza, ¿no? Justo da una la definición de certeza fe. de lo que se Bueno, espera y falta el pero incierto. Es mirándolo la certeza.
La certeza de lo que no se ve, ¿no? Y Pero La bueno, certeza de lo pero que no se eso que ve. está bien vendrá. porque la fe es simplemente así como hace un rato también la manifestó el hermano, la fe es así, o sea, es creer en lo que no se ve. Pero ya hablando Sí. de la fe verdadera como Santiago la ve, es más profundo, ¿no? No es Así es. así simplemente, es una cosa ya más profunda, La fe más debe llevarnos a actuar, actuar, ¿no? Sí o sí, nos debe llevar a la acción, en acción. de las buenas obras, ¿no? Ese es uno. Esa es la idea número uno que nos vayamos esta noche, que esté claro. Y dos, la idea dos es que concepción de fe que tiene Santiago es la misma que tiene Pablo, Ujú. ¿sí? Y la confusión radica es que el eterno problema de sacar un texto y ponerlo fuera de su contexto, ¿no? Igual que si tuvieras fe en un grano de mostaza, moverías esa montaña. Que siempre toman ese texto para sacarlo fuera de contexto. Sí, hasta ahí nos hay de esa canción, de ese texto. Julio, cuando nosotros estábamos leyendo también lo de la mamá de Jacob, de que le ayudó a hacer la trampa, nosotros cuando la leíamos solo, ese partecita, la Mm, teníamos en un concepto que pues que estaba mal, que era verdaderamente, pero cuando hemos leído todo el libro completo, vemos que ella ha tenido una visión de Dios. Entonces, porque antes Dios se comunicaba en sueños, en esa forma, ¿no? mm, Entonces ya te cambia el concepto totalmente, porque una cosa es leerlo así, una partecita, y otra cosa es leerlo en todo, ¿no? así es. Desde el No, principio, entonces ya no, tus conceptos, ya el concepto que yo tenía de ella, no, y cuando ya me entero que también el hijo mayor se está casando con de las higuitas de esas tribus, entonces que no eran paganas, hacían sacrificios humanos, todo eso, no iba con la formación que tenían ellos, no iba con la ideología en ese momento, su manera de pensar, de vivir, de criar a sus hijos. Entonces, obviamente que la madre estaba molesta con el mayor. ujú. Entonces, ahí ya la vemos diferente. Claro, Ahí ya cambia, ya cambia. Al cambia, principio ¿no? sí yo la veía como una, una preferida a un hijo y desechaba al otro. O Que sea, suele pasar a veces, ¿no? Cuando no, porque tú lees mi solamente hijo más lees, bueno, mi hijo más eso, ¿no? Pero ah, no era por eso, ¿no? no era, no sé, Sí. ya lo ves más, lo ves diferente, ¿no? Ujú, Y yo pienso que también ahora leyendo Santiago y que hemos leído en Hebreos, hemos leído otras cosas, entonces ya vemos que se amplía, ¿no? El conocimiento se ha ampliado, al menos, pues si no hubiera leído esa partecita. Porque también he leído sobre Santiago, sobre la lengua, sobre esas cosas, pero no ahora he vamos a leído hablar de la así lengua. el próximo capítulo, Eh, pero no era, no había no había captado este asunto así como ahora. ujú. Y como les digo, no se contradice porque en Romanos 4 Ujú, cuando Pablo dice la fe, no, las obras no salvan, ¿no? ¿Y de qué obra está hablando? Más adelante va a decir que ujú, son las obras de la ley de Moisés, o sea, los, tanto entiéndase las obras de la ley como los actos sacrificiales, o sea, de la expiación y demás cosas, ¿no? Eso no te salva, ¿no? ujú, Julio, Sí, sí, Marielita. también estaba entendiendo también que hablando acerca de las obras, o sea, ¿qué obras nos salvan, no? Porque en- ahorita me estaba acordando que, por ejemplo, había una parte en la palabra donde dice, ¿no? Que si tú haces muchas cosas, pero no lo haces con amor, o sea, no vale, ¿no? O sea, Yo creo Mayormente se que, refiere a las obras de la ley que no salvan, las obras de la ley las que no salvan, ¿no? Ese es el punto pero principal. yo creo que se La refiere, fe con perdón, obras es aparte. claro, yo creo que se refiere a que debemos ayudar al necesitado, porque Santiago habla de la viuda y de Y los de los desprotegidos, huérfanos. los Claro, huérfanos. es la ley, Entonces, que es lo que nosotros, está hablando Santiago. entonces Y la yo otra ley que pienso, está hablando Pablo es la ley de las obras se habla, por ejemplo, los israelitas que ahorita cometen los atacudes, que ellos queman animales, carneros, esas obras no salvan, no salvan. Está refiriéndose mayormente Pablo a este tipo de ley. Y Santiago habla de las obras como humanos que tenemos que hacer, primeramente con nuestros hermanos, y si se puede con los demás,
mucho mejor. Ajá. Yo Ujú. creo que sí, se refiere a ayudar a los necesitados. Por ejemplo, esas personas que a veces todos los que ganan van y lo dan a un orfanato. O hay gente así que es desprendida, que va y lo da así a un niño con cáncer. Hay gente así que va y ayuda anónimamente sin decir su nombre. Entonces, gente que se preocupa por la humanidad o por el prójimo. Entonces, yo creo que Dios va a tener un trato especial con ellos en algún momento. Mm, Justamente a eso me estaba refiriendo, ¿no? ujú. Porque podemos hacer muchas cosas buenas. O sea, no podemos quitar de que haya una buena voluntad, ¿no? Y, y hay personas a veces que lo hacen de buena voluntad y otra vez hay otras personas que hacen las cosas porque hay algo por detrás, ¿no? De repente un beneficio, o de repente sentirse bien, o de Esos son repente los porque quieren, congresistas. o porque de repente el ego que tienen, ¿no? Le hace dar, o de repente lo que sobra, les sobra, también lo dan, o de repente porque quieren tener hablando en forma general, ¿no? O de repente porque dando dinero a X personas o instituciones le bajan también los impuestos, ¿no? O sea, Claro, sí, hablando así en no, forma, no es, Las no es, empresas, claro, esas son las claro, eso no empresas. es entonces, sincero, pues, Es ¿no? material, claro, entonces es ahí material, estamos eso es Eso lo- ya de las estamos empresas. hablando de ese tipo de obras, ¿no? Entonces, yo creo que esas obras, si bien es cierto, traen beneficio o van para personas necesitadas en buena hora, pero es esas obras la que dicen que puedes salvarte, o Sí. No, qué pues si no obras, tiene ¿no? fe, es que no tiene Claro, Pero es fe. que está Pero no hablando, está, no está con fe, pues claro, tiene que ir de la claro, es que mano. la está fe en hablando de que, ¿no? nuestra fe en Tendría que ser Pueden dar Cristo. una obras, fe en Dios, ¿no? pero si no No, tienen Está fe, hablando de nuestra fe Yo en te voy a poner Jesucristo. un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Jesucristo el hombre dijo, que cuando lo vieron desnudo no lo vistieron, lo vieron con sed, no le dieron de beber, le claro, dieron con hambre. Y le pregunta, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto así y no hemos hecho eso? Cuando tú lo que hagas con el más chiquito de mis hermanos y necesidad, eso haces conmigo. claro. ujú, Eso es, o sea, a eso voy con el sentido de las obras de la fe, ¿no? Y no Ujú. solamente es dar de comer, dar agua, no, visitar, no, asistir al de huérfano, repente, también hay visitar, dar necesidades cariño. espirituales, Ajá. Claro. emocionales, que nosotros también Ujú. podríamos suplir, o sea, el ejercicio de las obras de la fe no está limitado a los bienes materiales, ¿no? Y por eso digo, habrá mucha gente que de lo que le sobra, de De repente repente, hasta ONGs Yo hace, ¿no? de repente Pero no alguien está la fe. necesita hermano consuelo. Julio, De repente yo alguien les voy a necesita poner, consuelo, ¿no? Ujú. Ayuda. Dime, yo les Calixto. voy a poner un ejemplo bien claro. Hay un jugador que dona a su pueblo miles y millones y da a los pobres, pero hay un problema con él. Él no cree en Jesucristo, él es islámico. La pregunta es, sus obras de él son muertas, porque las obras tienen que estar unidas a nuestra fe en Cristo. Así es. Mm, Pero él cree que está haciendo bien, él no sabe de eso, porque Eh, tiene otra es mentalidad. islámico, es islámico. Pero por eso mismo, él tiene otra mentalidad, entonces él claro. cree que está haciendo bien. Inclusive Eh, tiene un carro, un carrito que le cuesta barato y él da todo lo que gana y son millones y millones y millones. sí, yo sé Sí, quién pues, pero él cree estás que hablando está. de Sané, ¿no? De Sané, Ese. Exacto, sí. exacto. Pero Pero él cree que está haciendo bien, pues. ya el decir que él no es salvo porque tiene otra fe, Tampoco no podemos decir nosotros. A ver, mm, Julio, Pero porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser en Cristo. Julio, sí, Le Ramón. niega a Cristo. o sea, no pretendo, decir nada diferente, pero solamente sé que Cristo es quien va a juzgar. Exactamente. Así es. Por ahí va Así mi por ahí comentario. va. Por ahí va, La pero Claro, también salvación está dice en que Cristo. pero tampoco Eh, tenemos que pero, juzgarlos. a ver, no, no, el Señor es eh, el que va a juzgar a cada uno de nosotros. culturalmente, Ujú. geográficamente, socialmente, eh, la palabra de Dios ha sido o no ha sido predicada como debe ser o no ha sido interpretada como debe ser. Ajá. eh,
Y nosotros mismos aquí en Perú a veces nos encontramos con el escollo, por ejemplo, de la tradición católica, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿No? Yo puedo apostar que tenemos amigos y familiares con una profunda tradición católica. Y si somos, ¿no? Y si somos fariseos, ¿no? Como se suele decir a veces cuando somos muy rígidos en ese aspecto, que no, esto que tiene que ser la verdadera, la fe de que la sana doctrina, y que si no crees se va al infierno, como alguna vez habremos escuchado de algún otro predicador, inclusive dentro de la Iglesia de Cristo, ¿no? Y obviamente, esto todo lo que voy a decir es opinión personal, ¿no? Cada uno podrá analizarlo, discernir según lo que la palabra le dice, ¿no? Pero, eh, la palabra también me dice de quien no conoce a Dios, o lo conoce A Cristo. poco, o no conoce a Cristo, tiene a la ley como espejo, a la ley de Moisés, ¿no? Ajá. ¿No? Si esa persona, ¿no? No robó, no mintió, ¿no? Dentro de su corazón había una noción de Dios, y esa noción de Dios la respetaba, ¿no? ¿No? Y bueno, y cumple todo lo que dice, ¿no? Lo que dice la ley, ¿no? ¿No? Esa persona, ante los ojos de Dios, es justa. ¿no? Eso es lo que nos dice Romanos, Ajá. ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿no? Como nosotros tenemos la limitante, Por favor. ¿no? Nuestro juicio siempre estaba limitado por algo que nosotros no vemos, ¿no? Que es el corazón de las personas. Y eso solo lo ve Dios, ¿no? Ajá. Nosotros podemos decir, no, no, pero esta persona es así, asá, no. Podemos tener un bloque así de argumentos pro y contra de alguien, Ajá. bajo nuestros ojos humanos. Pero hay algo que no vemos y que también vale para el tema del juicio personal de cada uno, que es el corazón, ¿no? David tenía muchos defectos, muchos, ¿no? Pero él decía que tenía un corazón conforme a lo que quería Dios. ¿Cómo lo sabía él? Solo lo sabía Dios, no lo sabíamos nosotros, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ¿no? Excepto que sea pues muy flagrante la cosa, ¿no? Que sea persona verdaderamente mala, ¿no? Emitir juicios, ¿no? Es Podemos emitir difícil. juicio, podemos emitir opinión, ¿no? No podemos emitir opinión porque evidentemente hay opinión. O sea, No yo me tenemos... baso en lo que dice la Biblia, ¿no? Cualquiera que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, es difícil que alcance la Claro, gloria de Dios. por eso, difícil, pero no imposible, porque Dios ve Ahora, cosas con que no el tiempo, vemos nosotros. mientras él tenga vida, cualquier momento, si en su corazón está Dios, Dios lo va a llamar al pueblo de Dios. Ujú. Ese es el asunto. Eso también es cierto. Pero mientras no acepte al Señor como Señor y Salvador, porque él no acepta a Cristo como Señor y Salvador, él practica el Islam, ¿no? Claro, pero reitero, ahí hay más, Ahora, hay de mientras juicio él que con nosotros no vida, vemos. ya no digo nada. ¿De qué? No dices nada. No, se molestó. No, que podemos hablar también de otra doctrina que hay acá en Perú, hay como 300.000 en todo el mundo, entonces marcamos una diferencia, ¿no? Entre unos y Ajá. otros, ¿no? A Eso sí. veces vamos a ir al cielo, ¿quiénes? Los de la esquina que están cerca de Nadie nosotros, los que sabe, nadie sabe más quién va a ir al cielo, porque en el juicio final cuando es Dios por el que eso va es a juzgar. la pregunta Puedo es decir eso, o yo sea, soy buena tu fe. y de repente para Dios he fallado en aspectos que no me Pero no van a... debemos, no debemos juzgar ni criticar, no somos mejores que Ajá. otros, porque es la relación personal con Cristo. Mm, Y dice, mm. y descubriré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Mm? O sea, yo vengo de, ¿cuánto? De dos iglesias, doctrinas diferentes. La católica, donde empecé,
la evangélica, que pasé por ahí un tiempo y he vuelto a la Iglesia de Cristo por circunstancias. Estoy acá, ¿no? Y descubriré la verdad, buscando, leyendo, estudiando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Testimonio de segundo también, que ha pasado por varias congregaciones. ¿Por qué? Porque esa es la idea, buscar, cada quien tiene Hay que gente que buscar, se cree ¿no? buena también. Hay gente que Ujú. se cree buena. Hay gente que se Sí. cree buena. Por ejemplo, el Padrino mataba, porque estaba en la ley seca y mataba a un montón de gente, pero a su círculo, los italianos quieren mucho a la familia. Y inclusive lo hizo famoso a Sinatra, que era su ahijado. Entonces, pero él creía, cuando mataba, él creía que estaba haciendo bien a la sociedad. En su cabeza él creía. Entonces, según él, no hacía nada malo. Pero esa es la mentalidad de esas personas que así a veces tenemos erradas, pero para nosotros son erradas que no vamos con esas ideas de que hacía él, pero sin embargo en su mentalidad y la gente que lo rodeaba estaban de acuerdo con él. Por eso vemos que el que va a juzgar, el que va a ver todo, el que va a decir este se va conmigo y este no, es Dios, es el único, Jesucristo cuando venga, su segunda venida, es Amén. el único. Ujú. Nosotros no Amén. podemos juzgar a nadie, porque si Amén. ves el lado bueno de ese padrino, era bueno con su gente, pero mataba a el que se le oponía, ¿no? Entonces, ahí vemos una mentalidad para nosotros actualmente, de acuerdo a la ley, retorcida, pero para él no era retorcido. Entonces, bueno, Claro, eso es Lo que, hay lineamientos, pero no es, o sea, no quiero tampoco desalentarlos a decir, bueno, esto dice la palabra de Dios, porque obviamente todos estudiamos la palabra de Dios ujú. y estamos aquí para aprender. Pero me acabo de acordar ahorita una conversación que tuve hace muchos años con el Cita Carmelino, ¿no? Y el Cita, en su sabiduría, decía, me he encontrado muchas veces con personas que juzgan solo por el hecho de que se sienten superiores a ser cristianos, ¿no? Ujú. Y está mal, ¿no? Y yo me acuerdo del hecho, estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Porque hay un vicio dentro de los cristianos es que la Biblia dice, arrepiéntete, eres un pecador, te empiezan a mostrar todos los pecados en lista, ¿no? Pero la Biblia está, sí, la Biblia está, pero ¿tú crees que alguien va a cambiar así? No, No, no. Si le señalas y todo lo que está mal, pero digamos que no le muestras la salida. también otros son los del Opus Dei. Cuando hablas Ujú, con señoras que pertenecen a ese grupo, y cuando yo al menos he hablado, pues también son soberbias y tienen sus ideas bien así. mm, Entonces, y no, son soberbias, y son porque son los que son del grupo que tienen dinero en la Iglesia Católica. Entonces, mm, mueven otro tipo de relaciones, mueven otro tipo de cosas. ujú, Entonces, ahí ya Dios juzgará. sí. Y las obras están dentro de eso también, Ujú, ¿no? claro. En el dar consuelo al necesitado, también de la manera espiritual, ¿no? Ujú, Bien dice Calisto claro. decir, ¿no? Hay toda una vida para conocer al Señor, ¿no? Pero también nosotros somos la parte activa de llevar esa palabra de Dios, no con palabras necesariamente, sino con obras, ¿no? ¿Sabes qué, Lleva, Julio? ¿Sabes qué, sí. Julio? Me preocupa que yo no he convencido a nadie de que venga a la iglesia de Cristo. Eso es lo que me preocupa. Estamos igual, Pero Sonia, no tú convenciones. no- Sonia, tú no No, tienes es que que llevar tenemos, a la gente a la iglesia. no, pero tengo que Usted, hablarles, o sea, tener un poder ni siquiera Sonia, de convencimiento. no, el Señor es quien va a ser, quien añade los miembros a la iglesia. Nosotros solamente Por hablamos. eso, pues, Otros hablan, otros siembran, otros riegan. El Señor, no te sientas mal de que digas, no he podido llevar a nadie. No, no es así. Tú solamente has cumplido una labor que te ha dado el Señor y veo y te conozco muchos años que lo haces, lo has hecho con tu familia, lo sigues haciendo con tus amistades,
pero el Señor es quien en algún momento va a hacer que esas personas entiendan que hay un Dios que les espera con los brazos abiertos. Nosotros solamente cumplimos una labor, un trabajo. Jesús predicó ¿Sabes qué? a La un gran montón y comisión se es la que, arrepintieron 12 y uno le salió malo. Es verdad. Claro. la gran comisión es la No, cosa. es como cuando vemos el número de Pentecostés, ¿no? ¿Cuántos eran? 3.000, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ¿cuántos habían ahí? En Más. ese momento se Muchísimo, bautizaron un muchísimo más. montón. Porque era una fiesta judía. O sea que ahí estaban todos los judíos metidos, ¿no? Porque No. uno ve la Biblia y dice, había más de 1.000, 3.000 personas, es un montón. En realidad no era un montón, ¿no? Todo en el La fe cristiana verdadera, la sana doctrina, como lo quieran llamar, es la puerta angosta. Ujú. Es la puerta angosta. Es ese rico que no quiso, que se fue triste porque no quiso dejar sus riquezas. Sí, Entonces, pues. hay trabajo, ¿no? Ujú. ¿No? Como dice el himno, ¿no? Cristo busca obreros, porque no solo de la fe sola, no, el solo creer no basta. Hay que ser obreros, ¿no? Este, Sí. Julio, claro, yo entiendo de mm, que es muy pertinente esta parte que estamos estudiando de Santiago, porque nos ¿No? hablan realmente de lo que es la fe y qué realmente es fe, ¿no? Fe en Dios, primeramente, obediencia a Dios, ¿no? eh, Porque dice también una parte en la palabra que el hombre no piensa, cree que está haciendo bien, siguiendo sus propios caminos, porque pero realmente los pensamientos de Dios son elevados, ¿no? Son los que a través de los cuales nosotros tenemos que caminar. Es esa fe en lo que Él dice, en lo que Él nos manda, ¿no? Y Él nos dice que para ser salvos, ahí según tanto lo que dejó Cristo en la última cena que hizo y después los apóstoles, ¿no? Importante es que dentro de eso, del creer, del obedecer, arrepentirnos y bautizarnos, ¿no? Es el proceso que nos lleva a la salvación, ¿no? Ujú. Nos lleva a la salvación que de repente hayan personas que de repente estando en otros denominaciones, por decir así, no lo hagan, ¿no? Definitivamente está escrito en la palabra y no es algo, ahora todos tenemos acceso a la Biblia, la cuestión es estudiarla, es leerla, es meditarla y este es como estamos haciendo ahora, ¿no? Porque, y si no lo hacen, bueno, es porque de repente pues hay falta de conocimiento, más que todo. Ujú. Pero las cosas ya están escritas y Dios dice cómo tenemos que hacerlas, ¿no? Y por otra parte, si hay personas que de repente fueron para Dios, ¿no? Que Él es el que ve los corazones, ve nuestras intenciones de nuestro corazón y realmente pues Él es el que al final es decide, ¿no? Entre una y otra persona, la vida que he llevado, que hemos llevado, que estamos llevando, Ujú. y en el juicio final es el que va a decidir. Pero sin embargo ya tenemos una pauta bien establecida en la palabra, ¿no? No podríamos dejar eso al aire, digo yo, porque las pautas están allí. Ahora, que así como nosotros en algún momento estuvimos caminando a nuestro criterio, a nuestra forma, según las creencias que teníamos, ¿no? Están muchas personas y también están esperando o están allí, ¿no? Ujú. Y tenemos que predicarlo, como decía Y, hermano y de- Ramón. y dentro de la misma iglesia, de la misma iglesia, en sentido general, no hablando de nuestra congregación, en Ujú, sentido general, hay muchas personas que tienen sesgos ujú, que, por ejemplo, Dios me acepta como soy, ujú, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, pero a mí Dios me quiere como soy? No. ujú. No, no quiere como soy. Si tú eres una persona con vicios de conducta, ¿no? Con problemas, si te andas peleando con todo el mundo, ¿no? Así es. No te quiere como eres, tienes que cambiar, ¿no? Entonces, ¿y ¿cuántas, no? No, pero yo, o sea,
vivo mi fe, yo voy a mi clase de los miércoles, yo voy a la iglesia los domingos, ¿no? Oro, mi devocional es todo, pero ¿qué haces ¿no? Por los demás, Es que por eso ti, sí, por tu familia? Julio, esos siguen siendo niños, pues. Pero no puede ser niño Niños para siempre, espirituales. pero no puede ser niño Pero es para que hay, siempre. oye, Julio, hay gente que tiene 40, 50 años en la iglesia y son niños en la fe. Y hay ejemplos, por eso te digo, o sea, no quiero dar nombres ni nada, pero eso es una verdad. Y el mismo Pablo le dice, ¿no? Creo que le dice a los corintios, le dice, ¿no? ¿Qué quieren? ¿No? Que les vuelva a dar leche materna, ¿ah? No, ya son grandecitos, necesitan fortalecerse, ¿no? Madurar en la fe. Si la idea es crecer espiritualmente, no es quedarnos en la leche materna. Es por eso que estamos los miércoles, vamos los domingos, cada quien ya en su relación con Cristo, crecer espiritualmente, ¿no? Preguntando, averiguando, motivándonos para de repente dentro de una conversación. Es la idea crecer espiritualmente. Pero se ven casos, y Pablo lo ha dicho en la Biblia. ¿Qué quieren? ¿Que les dé leche de nuevo? No, por eso te digo, ¿no? Y Ujú, eso se refiere a lo que dicen, no, yo soy cristiano a mi manera, como dices tú, ¿no? Porque eso lo hemos escuchado también. ¿Mm? ujú. Oye, son las Fe, 9. sí, No, pues, Ya. Bueno, me retiro, nos hermano. retiramos. No, no, Que no, no se descansen, van, se van. que tengan terminen la semana bendecida. ¿Por qué lo Chao. dirá Ramón? Creo que partía a las 9. no hay partido, tengo que trabajar hoy. Bueno, hermanos, espero Hasta que el esas domingo. dos ideas se hayan quedado claras. Fe sin Sí. obras, no, es una fe muerta. Y dos, que Santiago ni Pablo se contradicen, ¿sí? Más bien, hablan de lo mismo. Si uno lee las cartas paulinas, al final bueno, está de la mano con Santiago, ¿no? De que la fe sin obras no está muerta, ¿no? Es muerta, mejor dicho, ¿no? Amén, amén. Perseverando. Bueno, hermanos, gracias por sus aportes, gracias por el tiempo que se han tomado para estudiar junto conmigo, porque yo también, dentro de todo, le prepara la clase y implica también estudiar, ¿no? Junto con ustedes, ¿no? Bueno, hermanos, que tengan una buena noche y Dios mediante nos vemos en... Gracias, gracias Julio. Gracias, Que gracias. tengan Buenas buen noches. descanso Bendiciones, todos. hermanito. Gracias, Chao. Julio. Buenas noches, Julio. Gracias. Bendiciones con Chao, Calixto, chao. Calixto Chao. regresa, Calixto, te extrañamos en la iglesia. Hermanos, nos Saludos a vemos. Maite. Ya, Raiza, me qué bueno muero que ha frío venido acá. Raiza. No hay Chao, Gracias, buenas Chao chao, noches. Ramiro, chao Melissa, chao, 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 buenas chao. noches. Buenas noches con Hermanos, todos. Buenas también. noches. Buenas noches, hasta el domingo, gracias. hasta el domingo.